Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar acerca de KuCoin, que es un exchange de criptomonedas muy similar a lo que es Binance, que ya tiene bastante años en el mercado. Cuenta con algunas funciones que son bastante buenas, que las vamos a ir mostrando a lo largo de este video. KuCoin, como muchos ya saben, es uno de los exchanges número uno en el listado de criptomonedas nuevas. Actualmente tiene una promoción en donde podemos ganar hasta 510 USDT con solamente registrarse con el link de la descripción, verificar la cuenta y realizar algunas pequeñas tareas que le vamos a ir mostrando a lo largo de este video. Una vez que se hayan registrado y verificado la cuenta, lo que tienen que hacer es ir directamente a su pantalla de inicio y elegir la opción Centro de Recompensas. Una vez que ingresan ahí van a poder ver todas las opciones para poder reclamar su bono. Como pueden ver, este bono está dividido en diferentes partes. Hay partes que van a poder reclamar del bono simplemente por registrarse y verificar la cuenta. Y hay partes también del bono obviamente que requieren de un depósito, requieren algunas acciones que no son muy difíciles de cumplir. Obviamente que a medida que van completando las tareas ya van a recibir de manera automática el saldo que corresponda a ese bono o a esa tarea que completaron. Si quieren cargar saldo en la plataforma para completar estos bonos, simplemente tenemos tres opciones en la pantalla de inicio. Tenemos la manera de compra rápida, que es una compra directamente al exchange. Tenemos el modo P2P, que es de persona a persona, que es lo mismo que existe en Binance y en otros exchanges, pero a diferencia de Binance, KuCoin tiene la posibilidad de que podemos comprar utilizando PayPal. Esto es algo bastante bueno, ya que en Binance no tenemos la opción disponible para todos los países, solamente existen algunos países que tienen esta opción. En este caso KuCoin lo tiene disponible para todos, que es algo bastante bueno. También tenemos la opción de poder comprar por terceros, que son empresas asociadas a KuCoin. Por esta opción no es tan conveniente porque las tasas de comisiones son un poquito más altas, pero simplemente la opción está. Para quien no quiera por ahí esperar o no confía mucho en el comercio P2P, lo puede realizar de esa manera. Luego tenemos la opción de mercado, que tenemos muchísima información acerca de las cotizaciones, los pares disponibles, el nivel de apalancamiento y muchísima más información, que es muy importante a la hora de que queramos obtener información extra acerca de alguna criptomoneda en específica. También podemos obtener muchísima información acerca de las criptomonedas conocidas, las nuevas criptomonedas listadas y las que mayor rentabilidad obtuvieron en las últimas 24 horas. Tenemos muchísima información acerca de todos estos pares de criptomonedas. Esto es bastante bueno. Como pueden ver, hay criptomonedas que han sido listadas recientemente que tienen muchísima ganancia en las últimas 24 horas. Esta es una oportunidad bastante buena para quienes ya están acostumbrados a comprar nuevas criptomonedas que son listadas y que tienen obviamente un potencial de crecimiento muy rápido. Y KuCoin obviamente nos brinda esa oportunidad, ya que siempre está listando criptomonedas nuevas. También tenemos la parte de operaciones, en donde vamos a poder tener diferentes opciones para poder hacer trading. Podemos hacer trading en cuenta spot o también trading con apalancamiento. El panel de trading es bastante completo, de hecho tiene un código de 6 dígitos que tenemos que crear para poder utilizar el panel de trading. Esto es algo bastante bueno porque lo hace un poquito más seguro a comparación de otros exchanges. KuCoin también tiene un bot de trading en el cual podemos utilizar simplemente creando un perfil de inversor y eligiendo el tipo de mercado en el cual queramos operar. Esta es una herramienta bastante buena, simplemente que hay que saberla configurar bien para poderla utilizar y que nos dé muy buenos resultados. También tenemos la parte de derivados, en donde podemos ver y elegir las formas de inversión. En este caso tenemos un alto nivel de apalancamiento porque podemos elegir inversiones hasta por 100x. También tenemos la parte de Earn, en donde también vamos a poder invertir de diferentes formas, tanto con bajos rendimientos o altos rendimientos. También podemos solicitar préstamos, como la gran mayoría de los exchanges tiene disponible. Incluso tenemos un pool de minado en la cual tenemos diferentes criptomonedas disponibles para minar. Luego tenemos la opción cartera, en donde vamos a poder encontrar varias cuentas en las cuales podemos utilizar dependiendo de lo que vayamos a hacer. Esto es algo muy similar a lo que tiene Binance. También podemos transferir entre cuentas sin pagar ningún tipo de comisión. Esto es algo bastante bueno. KuCoin también tiene su propia criptomoneda llamada KCS, la cual podemos utilizar para pagar comisiones y recibir hasta un 20% de descuento en prácticamente todas las operaciones que hagamos. El token KCS lo podemos encontrar listado en CoinMarketCap. De hecho, es un token que tiene un cierto nivel de utilidad porque lo podemos encontrar listados en otros sitios de intercambio también, lo que lo hace obviamente una criptomoneda bastante interesante con un buen potencial de crecimiento, porque aparte también es un token deflacionario, ya que KuCoin está realizando quemas de manera periódica para poder mantener el precio en el mercado y obviamente alzarlo a largo plazo.
porque está reduciendo simplemente la cantidad de tokens en circulación. Y bueno, eso es básicamente todo acerca de lo que es KuCoin. Obviamente existen algunas funciones que son un poquito más complejas de explicar, pero eso lo vamos a explicar en otro video. Espero que les haya servido la información y que les haya gustado el video. Si es así, déjenme un like, no se olviden de suscribirse al canal, darle a la campanita. Muchísimas gracias a todos como siempre y nos vemos en un próximo video.